Avíseme si se ve bien. Sí, muy bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, buen día a todos. Eh, Espero que mejore un poquito y salga el sol. Tengamos un buen fin de semana. Bueno, como decía Mai, nada, actualmente, digamos, eh, formo parte de un grupo de acá de Córdoba, una empresa de Córdoba de 20 años, donde bueno, me desempeñé como responsable de ciberseguridad. Y, y trabajamos principalmente en el servicio que hemos hizo as a Service, que lo que busca es ayudar a las organizaciones a poder realizar una gestión estratégica y también operativa de la ciberseguridad. Y otro de los puntos ahí, digamos, de experiencia, un poco para que sepan, digamos, la experiencia de quien les habla. Si bien hace ya 2 años que estamos armando servicios de ciberseguridad, eh, mi experiencia más amplia de 15 años en el gobierno de Córdoba, donde me tocó armar el área de ciber y trabajar principalmente. Yo empecé siendo, digamos, la parte más técnica, como empiezan mucho, ¿no? Administrando equipamiento, metiéndonos en los fierros, después ya un poco más a la gestión estratégica, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una temática que por ahí es una temática que se trabaja poco o se implementa poco, si bien se sabe que es necesaria, pero se implementa poco a la hora de pensar las estrategias de ciberseguridad. Normalmente lo que suele pasar con este tipo de actividades, la parte sistémica, es que se suele seleccionar primero las herramientas y después se empieza a trabajar en la seguridad. Hoy lo que vamos a ver, principalmente, digamos, como tópico principal, es la función de los manuales de procedimientos y de procesos atados a estas actividades o acciones que son los playbooks, ¿no? Playbooks, procedimiento para alguna norma, para algún estándar, playbook de acción para otras o plan de tareas, ¿sí? Normalmente el playbook es una acción tendiente a eh, responder o tratar de detectar y responder ante algún evento o incidente de ciberseguridad, que se desprende obviamente, debe desprenderse de políticas y procesos de negocio relacionados a la ciberseguridad. Por eso es que acá hay un punto que yo les voy haciendo una introducción por ahí para el que no está tan familiarizado con la parte de los procesos de seguridad. Después se van a dar cuenta dónde se entra y dónde por ahí ustedes lo vieron o lo trabajaron. Y después vamos a hablar de la acción, que es el playbook, cómo podemos trabajarlo, cómo se arman los playbooks, cómo es ese workbench y qué herramientas podemos usar a la hora de poder desarrollarlos, ¿sí? Como primera medida, digamos, para la charla, yo soy docente en la Universidad Pascal de Seguridad Informática. A mí me gusta que participen, que hagan preguntas. No veo el chat ahora, pero sí puede levantar la manito o abrir micrófono e interrumpir ante las dudas. Hacemos un ida y vuelta. eh, digamos, me gusta más, aparte yo ahí también veo, digamos, si se va entendiendo o va direccionándose la charla, ¿sí? Como primer punto, la idea de llevar esto, que es por ahí una temática no tan tecnológica, pero no menos fundamental, el tema de hacer sistémica la gestión de la seguridad. Quizás hayan visto o hayan escuchado hablar de la terminología GRC, gestión de riesgo y cumplimiento. Bueno, gestión de riesgo y cumplimiento no dejan de ser procesos que gestionan riesgos y que adecúan a la empresa en caso de tener que cumplir con regulaciones, ¿sí? Ya sea por el cumplimiento de un estándar, sea por una legislación o sea por contratos contractuales. En este punto, la ciberseguridad en muchos de los estándares o de los trabajos de campo se abocan en tres puntos importantes: la tecnología, las personas y los procesos. Y en esto se mide lo que hoy, digamos, se está trabajando mucho, que es medir el grado de madurez de la organización. Y se mide en base a estos tres puntos. Porque yo puedo, y es lo que les comentaba recientemente, trabajar o incorporar tecnología
muchos lo han visto, o muchos lo han sufrido, o muchos lo trabajan, que se invierte en la tecnología, ¿sí? Se compra el firewall, se compra el antivirus, pero ante una situación particular o ante una gestión particular, no se hace sistémico el uso de esas herramientas o esos controles, como le llaman las normas, a la hora de poder medirlo, de poder identificar si el control está bien puesto, si es efectivo, si no lo es. Y después, claramente, integrar las personas a la gestión de la ciberseguridad, que es lo que voy a contarles, les voy a ir contando cuestiones de la experiencia y los trabajos que tenemos nosotros, tanto en industria como en otros campos, del tema del manual de proceso. Pero principalmente, los manuales de proceso y de procedimientos, ¿cuál es el objetivo principal? Cuando hablamos de estandarización, también tiene esto de que yo voy a usar mucho la palabra sistémico, de mantenerlo en el tiempo, de independizarlo de los roles, de hacerlo interdisciplinario, y ya van a ver cómo, pero principalmente poder entender algo que voy a tener que ejecutar cuando me pase, o cuando detecte, si es que tengo el grado de madurez para llegar a la detección. Y van a ver que los procesos dan vuelta en torno a lo mismo, y después se desprenden los playbooks que también dan vuelta en torno a lo mismo. Entonces, en este punto nos vamos a centrar justamente en qué procesos vamos a necesitar y dónde van a trabajar mucho estos procesos, ¿sí? Principalmente consistencia de estandarización. Acá vamos a, digamos, ustedes vamos a ver cómo se tienen que desarrollar, cómo pueden desarrollar y deberían desarrollar un manual de procesos. Pero en ciberseguridad yo siempre hago esta aclaración. Normalmente las políticas y los procesos son similares, digamos, ¿no? O sea, las políticas en ciberseguridad no dejan de ser procesos. ¿Por qué? Porque hay que definir un objetivo del organismo y hay que poner lineamientos donde uno tiene que cumplir, y después de esas políticas hay que medirlas, ¿sí? Hay que medir la eficiencia, hay que medir el cumplimiento, hay que medir si realmente los controles que apliqué para cumplirlas fueron eficientes, ¿no? Y después, de ahí también se pueden desprender procesos y procedimientos. Hay una diferencia entre uno y otro que tiene que ver con que uno está orientado al resultado, a tener métricas, que también las voy a exponer acá, cómo pueden, digamos, darle un objetivo a esa gestión sistémica, ¿sí? Pero principalmente todo lo que es playbooks y muchos de los procesos nacen o vienen de lo que es una respuesta a incidentes de seguridad, muy usados por la parte de ciberseguridad que es tendiente a la evaluación de eventos y a la gestión de los incidentes, como pueden ser los Security Operations Centers o los CSIRT, por ejemplo, los CIRT, o la parte investigativa. Ya en empresas que tienen un grado de madurez un poquito más alto, es una tarea esencial de los Blue Team, que son grupos de personas que definen toda la estrategia defensiva, ¿no? Para eso se usa muchísimo, digamos, es parte fundamental el tema de tener un procedimiento en base a un comportamiento, ¿sí? Y ese es un punto. Yo voy a habilitar acá me voy a habilitar el lapicito para poder hacerles, digamos, alguna anotación, pero principalmente los playbooks específicamente nacieron para para dar respuesta ante incidentes de seguridad, y ahora vamos a entrar un poquito en ese detalle. Tema riesgos. Hoy los procesos, la gestión de la seguridad específicamente, tiene que estar relacionada a un riesgo, ¿sí? Los procesos muchas veces tienen que estar relacionados a un riesgo. Ahora les voy a contar un poquito más por qué. También tiene que estar relacionado al cumplimiento. Como les decía, la gestión del riesgo y el cumplimiento es una parte importante en la gestión sistémica de un organismo, pero sobre todo para hacer eficiente los controles o las inversiones que yo tenga que hacer para proteger mis servicios críticos, ¿sí? Si yo invierto por invertir, pero no tengo un proceso claro de cómo detectar un intento de
acceso a mis sistemas de single sign-on, un Active Directory, por ejemplo, o usuarios que acceden un día feriado a las 12, bueno, muchas veces puedo tener la tecnología implementada, pero no la tengo configurada eficientemente porque fallo en esta parte, ¿no? Fallo en definir esos procesos de gestión de ciberseguridad a mis activos de información o a mis activos críticos, ¿sí? Capacitación y desarrollo del personal y continuidad de negocio. Este es un punto que también lo quería marcar porque tiene mucho que ver el trabajar con procesos. Hoy la seguridad, y esto yo creo que ya muchos digamos, lo venimos escuchando, la seguridad se hace entre todos como un eslogan, parece un eslogan de campaña, pero una realidad, esto de que 4 ojos ven más que 2, 8 ven más que 4 y 16 ven más que 8, pero también tiene que ver con el tema de que yo puedo invertir en seguridad, pero un usuario despistado puede tirar toda esa inversión a la basura en segundos, ¿sí? Pero también los procesos lo que hacen es integrar áreas, porque cuando ustedes arman un manual de procesos y procedimientos, esos manuales, el objetivo principal que buscan, antes era el Business Continuity Plan o la continuidad de negocio, y debería ser la continuidad del negocio, pero también forman parte de otros planes de los Disaster Recovery, pero hay uno que se está usando mucho en ciberseguridad, que es el plan de respuesta a incidentes, o IRP, o si van más del lado de la parte financiera, la recuperación y respuesta a ciberincidentes, ¿no? Y fíjense que acá yo estoy hablando, esto por ahí para el que no es tan en la temática, hablo de ciberseguridad y no estoy hablando tanto de seguridad de la información, acá hago un paralelismo, una diferencia. La ciberseguridad son todos los controles de ciberseguridad y de gestión de riesgos sobre lo que está en el ciberespacio, ¿sí? O sea, aquella acción, por ejemplo, si alguien imprime información confidencial en una impresora y queda físicamente ahí, ya abarca otra temática que es la seguridad de la información, donde se tendrá que encargar de todo ese tipo de controles de seguridad que hay que tener en lo que no está en el ciberespacio, ¿sí? Lo que está en el ciberespacio lo abarca la ciberseguridad. Esto es, digamos, una cuestión exclusivamente de entender cuáles son los alcances de cada uno. Pero volviendo a este punto acá, que no es, digamos, no solo es usar plataformas de concientización y capacitación y las políticas que debería ser parte de un programa, sino que cuando nosotros desarrollamos un plan, por ejemplo, nuestro plan de respuesta, vamos a ver que lo primero que pasa y que son las buenas prácticas, pero que pasa y que debería pasar ante un incidente, es el, el uso de la... Esperen que voy a cerrar el lapicito porque no avanza. Ahí estamos. Es el uso de los procesos para integrar áreas. Cuando yo tengo un incidente o un incidente ocurre en un organismo, el problema fundamental que trae es que muchas veces no se sabe qué hacer. No se sabe si es un ransomware, no se sabe si para el rescate, no se sabe a qué área tiene que encarar el proceso. Imagínense, digamos, si son áreas que necesitan cumplir o que tienen que reportar hacia sus clientes o que tienen que reportar hacia sus proveedores porque tuvieron un parate en la producción o porque están regulados y tienen que hacer una información, tienen que informar. Entran las áreas de comunicación, principalmente a la hora de un incidente materializado, ¿sí? Después vamos a hablar de los incidentes que son posibles, y esto tiene que ver con la madurez que les contaba, pero básicamente siempre entra la comunicación. Entonces, a la hora de abordar, digamos, un plan de respuesta, donde se usa mucho la parte de los procesos y procedimientos y sobre todo los playbooks, empieza con la comunicación hacia los stakeholders, hacia los proveedores, hacia la alta dirección y hacia los usuarios dentro de la empresa de que hubo un incidente. No es una tarea exclusiva del área de TI, y esto es algo que es importante entenderlo a la hora de ir al banco de trabajo a armar los procesos. Porque TI se encarga de TI, pero la comunicación, los recursos humanos, no son parte del área de TI, más allá de que estemos hablando de tecnología. Entonces acá es donde un plan coordinado
tiene que trabajar en comunicar, quiénes son las personas que tienen que ir, dependiendo, digamos, el impacto o el incidente que tuve, que tienen que ir abordando cada una de las temáticas, e incluso si tienen contratos con proveedores de servicios de tecnología, dónde se integran esos servicios de tecnología y dónde empiezan a trabajar en lo que vamos a ver que es la recuperación de ese incidente o los mecanismos de respuesta, ¿sí? Por eso, digamos, me quería tomar el tiempo de contarles un poco esta parte, porque justamente es importante entender que muchos de los procesos tienen esa tendencia a integrar áreas, ¿sí? Sobre todo en la capacitación y concientización, algo muy importante en la seguridad, para el refuerzo, el jardín de las personas. Acá hablamos de personas, no de procesos. Siempre, digamos, son más efectivas si la tratan áreas que no es TI, ¿sí? TI pone el contenido, y el proceso procesos o programas de capacitación de las personas son importantes en ese punto. Y acá un poco lo que les marcaba. Cuando yo voy a armar y tengo que armar mi banco de trabajo y decir, bueno, ¿qué procesos tengo que trabajar? Tengo que pensar principalmente en cuestiones diferenciadas a lo que es la tecnología en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo incorporar tecnología, puedo ponerme a armar políticas que van a quedar ahí guardadas o que me dificulta a la hora de políticas muy grandes, políticas que abarcan todos los temas de una 27001, que van a ser, les digo desde la experiencia, incumplibles, muy difícil de llevar al llano, a la tecnología. Acá tengo una pregunta en el chat. Si tengo una pregunta, eh, nada, abra el micrófono porque me cuesta, no puedo ver el chat, veo solo ahí el punto. Pero abran, interrumpan sin miedo, ¿no? Y si alguno tiene pregunta y no sabe si está rumbeada, háganle igual. Esto tiene que servir, estos espacios, para intercambiar información y Mat- para aprender. Sí, Matías, ¿cómo estás? dígame. Buen día. Adrián César de la firma Asistente habla. ¿Cómo, Adrián? Eh, me quedé pensando en la comunicación, este tema que mencionaste, y me parece súper importante ante una contingencia como esta, un ataque. Eh, ¿Tenés estipulado en qué momentos y de qué forma generar esta comunicación? Porque hemos Ujú. tenido algunas situaciones y siempre está el rumor interno, el DTI que sabe, que se cree que sabe un poco más que los otros y sale a decir cosas que no tiene que decir. Bueno, entonces, ¿tenés estipulado algún esquema? No sé, ¿se comunica al inicio, se comunica en el proceso, se comunica al final? Sí, mirá, si vamos a la parte, acá te voy a dar, digamos, siempre yo, por ahí veo gente conocida y ex alumnos, yo hago los dos paralelismos, el ideal y el más a la experiencia, ¿no? Eh, Normalmente, o sea, lo ideal es que la reunión, normalmente, si ustedes han escuchado o vieron políticas, vieron que hay mucho de esto del armado de los comités de ciberseguridad, ¿sí? La razón de los comités de ciberseguridad tiene que ver con el objetivo de evaluar las políticas, pero también de hacerle esa comunicación institucional. Lo ideal en un plan de respuesta es que se comunique al principio, ¿sí? Que se junten las áreas de tecnología, aunque no sepamos del todo qué pasó, ¿sí? Pero sí vamos a saber qué dejó de andar o dónde está esta problemática, y se comunica al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a calmar mucho estas incertidumbres que estás comentando, que seguramente ustedes, digamos, lo experimentaron, y va a hacer ganar tiempo. ¿Tiempo en qué? Tiempo en entender cuál es el siguiente paso. Si hay alguien de los usuarios, digamos, primero que los usuarios sepan de que el servicio va a estar parado o tal servicio no va a estar, que las personas, por ejemplo, si trabajas con proveedores o que tienen que darle alguna respuesta al usuario, puedan dar esa respuesta, porque eso ayuda muchísimo al trabajo de recuperación, ¿sí? Esto no lo estoy inventando yo, ni esto es una cuestión que son las buenas prácticas, que salen de la experiencia de muchos que lo tuvimos que vivir o de muchos que ya lo han vivido, y tiene que ir siempre al principio, ¿sí? Porque si no pasa esto, de que cada uno empieza a tejer hipótesis y
Básicamente, ¿qué se pierde? Y muchas veces si tenés parada la planta, perdés plata. Si no podés dar un servicio que tenés tercerizado, puedes llegar a tener multas. Si vos estás cumpliendo, por ejemplo, no sé, si les toca estar en bolsa o algún cumplimiento, puedes llegar a penalizar por haber incumplido esto de la información, ¿no? Acá en Argentina por ahí no tenemos una ley de GPD, una ley como tienen en Europa, como ahora está teniendo Brasil, donde deben comunicar las incidencias. Pero principalmente para ir siempre, digamos, acá Adrián, al principio es fundamental, y es fundamental, justamente hice la pregunta para lo que sigue después, los procesos de qué hago, ¿no? ¿Qué hago después de la comunicación? Una cosa que no me quiero olvidar, muchas veces el tiempo de comunicación viene dado de los análisis de impacto a los procesos de negocio, que es lo que puse acá, donde tenés cierto tiempo para tratar de contenerlo, tratar de recuperarlo, y pasado ese tiempo ya tenés que informar a una autoridad superior o tenés que informar a alguna entidad ya, no sé, administrativa o quizás alguna parte de la empresa, dependiendo cómo sea el negocio. ¿Sí? Sí, ahí ¿Quedó? quería, ¿qué tal, Matías? Acá Pablo, ¿cómo Pablo. andás? Bien, bien, sí. Ahí quería aportar dos temas. Sí, está bien eso de informar primero, porque todo lo que no informás genera ruido y todo lo que comentaste que está bien. Y el qué informar y quién, eso está bueno que se pudiera hacer el ejercicio antes, ¿no? Cuando tenés el comité ese, o sea, tomarse, tampoco es que le va a sacar tanto tiempo a la dirección, pero tomarse un día cuando no tenés ningún incendio y, digamos, hagamos la suposición, y típicamente hoy se hace con el ransomware, aunque lo que te pase sea otra cosa, ¿no? Pero te da una Sí, tangibilidad. Le es fácil, digamos, al gerente de finanzas, el de recursos humanos, el de producción, etcétera, ponerse en la situación de un ransomware porque ya lo vivieron o ellos o algún conocido. Entonces, imaginemos que hoy pasa esto, entonces se hace el plan de quién va a decir y qué. Entonces, si llega a pasar eso, bueno, ya lo discutiste antes, ya tenés ese. Aunque no digas muchas cosas, pero decís algo y ya dejás esa parte solucionada, digamos. tal Tenés cual. cierta tranquilidad, digamos, de antemano. Tal cual, ahí, bueno, justamente me diste pie para lo que sigue, para lo que sigue, Pablo. Pero está bueno que tengamos este ida y vuelta, porque justamente yo les voy a subir, digamos, es un plan general, porque acá vamos a hablar de playbooks hoy, pero un plan de respuesta donde tienen, digamos, todas las fases y más o menos cuáles serían las áreas que deberían integrar cada parte y qué debería tener cada parte. Y por eso acá volvemos al foco de la charla. ¿Por qué es importante, no? Ahora bien, para no gastar tiempo y esfuerzo, sumándome a esto que dice Pablo, es importante que antes de armar un plan, de meterse en el armado de la documentación, entiendan muy bien identifiquen muy bien, fíjense lo que dice ahí, procesos críticos del negocio, a veces lo podemos traducir en sistemas críticos. Un sistema de gestión, por ejemplo, un ERP que gestione exportaciones e importaciones, caja banco, recursos humanos, pago proveedores. Bueno, tenés un montón de módulos, tenés un sistema que en caso de no funcionar se afecta a la disponibilidad y eso te puede generar un montón de problemas. También tenés el tema de la integridad, el tema si vos manejás, digamos, pago proveedores, esa información de transacciones. Es importante también tenerlo en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno identifica los activos, los servicios críticos, los procesos críticos de negocio, tiene que hacer una gestión sistémica de la seguridad de los activos que le permiten dar una funcionalidad, ¿sí? Y acá volvemos a meter los procesos y los planes de acciones dentro de algo que es tangible, el activo crítico, ¿sí? ¿Por qué activo crítico? Porque justamente es parte fundamental en esto del ciberespacio, de la tecnología, para dar soporte. Un vínculo a internet, un servidor, una base de datos, el sistema en sí, la gestión de usuarios. Bueno, ya no me quiero extender mucho para no salirme de la charla, pero en la gestión sistémica de la ciberseguridad va hacia esos activos. Y ustedes después se van a dar cuenta de esto que les digo, digamos, si lo ponen en el banco de trabajo, que cuando tienen 20 activos para un sistema, hay que gestionar activo por activo. ¿Y qué hay que gestionar? Las vulnerabilidades, el control de acceso, el parchado, etcétera, ¿sí?
Y no solo nos quedemos con los activos físicos, tenemos activos de hardware o lo que conocemos como virtual, tenemos software y tenemos información. Con lo cual, en esa gestión, nosotros tenemos que identificar estos activos y hacer esos procesos de gestión para poder atacar un poco lo que necesito que me diga. A ver si se puede borrar. Voy a buscar la gomita, porque acá queda todo esto ahí horrible. Así quedan mis pizarrones, así que digo, por ahí, nada, puede pasar. Bueno, como para no irnos de tema. ¿Cuándo ven o cuándo empiezan a aparecer los procesos a la hora de empezar a entenderlo como un sistema de gestión en conjunta? Bueno, empiezan a aparecer cuando claramente necesito estructurar las operaciones y tratar de empezar a cerrar estas brechas de vulnerabilidad. Y cuando empiezan a aparecer estos marcos normativos o estándares, ¿sí? Acá también está 27001, que es el sistema de gestión de la ciberseguridad. Ya empiezan a estar enfocados a procesos, ¿sí? Pero no solamente vamos a ver los playbooks para sistemas de gestión, también los vamos a ver orientados más orientados a modelos, por ejemplo, de Zero Trust, a poder entender comportamientos a través de la materia de ataque. Esto es para la industria. Y que digamos, yo la verdad que lo estoy usando mucho porque es muy parecido a las otras normas, pero está mucho más bajado a los controles técnicos o tecnológicos y procesos que yo tengo que tener para gestionar mi ciberseguridad, que es los famosos syscontrol, ya en su versión 8.0, donde también por cada control les define esta normativa cuál es el proceso, cómo sería el proceso para juntar información, procesarla y obtener un dato al final. Y este modelo de Zero Trust, cuando veamos Playbook, lo voy a mostrar porque tiene mucho que ver con el tema de la correlación de eventos y esta acción automática, ¿no? En general, los procesos tienden a esto, ¿sí? Muchos de los procesos, lo que se busca, en general, es ponerlo en el banco de trabajo y lograr una madurez del proceso que busque primero identificar cuáles son mis activos, los que le comentaba, aquellos sistemas críticos, aquellos activos y sobre todo aquella información que es importante y que es fundamental. Puede estar en una base de datos, puede estar en un file server, puede estar en la node en un disco de alguna persona. Tengo que encontrar dónde está esa información, porque eso, por ejemplo, hablé de un sistema RP, que muchos por ahí en la industria lo tienen, sistemas de corte, bueno, hay varios sistemas que tienen información, pero principalmente la que tiene información que es importante para el funcionamiento y que no debería, digamos, esta clasificación por ahí que no se logra hacer nunca de la información dentro de la empresa. Pero cuando yo la encuentro, ya tengo parte de mi sistema crítico o mi proceso crítico de negocio. Y digo proceso porque hay que atacarlo desde la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Desde esos 3 puntos, yo puedo hacer una evaluación, eso es lo que hacen los análisis de impacto, pero principalmente me sirve poner un proceso para lograr identificar cuál es o qué tengo que proteger, o sea, cuáles son lo que voy a proteger luego, desarrollar estos procesos de protección adecuados. Acá se usa mucho el playbook, ¿no?, de respuesta a incidente, pero un proceso de gestión de vulnerabilidades continua también es la protección, ¿sí? Porque yo la monitoreo, porque yo la veo, porque yo la parcho y porque yo tengo ahí vamos a ver indicadores de riesgo o KPIs, indicadores de avance de proyectos donde yo puedo poder medirlo, ¿sí? Que eso es algo que todo proceso que me tiene que dar, ese resultado tiene que poder darme una indicación de medir y ver cuál es la efectividad de mi control o cómo estoy madurando a la hora de la gestión, ¿sí? Tanto de los activos como del servicio en general. Entonces, luego, la detección, ¿sí? Poder detectar, cuando hablamos, yo voy a hablar mucho de respuesta a incidente porque es un poco la parte de la charla y donde los playbooks
tienen, digamos, sus objetivos principales, pero la detección tiene que ver con la madurez. Normalmente, cuando vemos la seguridad del OT, de lo que es industria, detectar activos que no están dentro de mi inventario de activos es muy importante. Es quizá más importante que el IT, lograr la detección, pero también poder detectar software malicioso o software que no tiene que estar, por ejemplo, en un servidor, ¿sí? Que esto pasa. Yo digo, bueno, es muy difícil armar un inventario de software, poner en una política, decir cuál es mi software que tengo que tener, pero ustedes pueden partirlo en dos. Armar un proceso de detección continua de software en un servidor. ¿Sí? Normalmente en un servidor de una aplicación hay un montón de aplicaciones de escritorio, de uso, que no tienen que estar ahí. Y yo tengo una visión rápida y concreta de ese software y lo puedo monitorear en dos puntos fundamentales. Hay más. Yo voy a los que, digamos, haría en un principio, si es que no lo hago, cambio de versiones o actualización de versiones o software que no tiene por qué estar instalado ahí, ¿sí? Digamos, en la experiencia de trabajo me he encontrado con servidores de aplicaciones o web que tenían un BitTorrent instalado, ¿sí? Con el riesgo que implica tener un BitTorrent. Y cuando aproveché, ¿por qué está ese BitTorrent ahí? Nadie sabía. Claramente había sido instalado por alguien que no era de la compañía y estaba siendo usado para subir y bajar información, piezas de código malicioso a ese servidor. Y rápidamente lo podrían haber detectado. ¿Por qué? Porque se divide, o los procesos sirven también para dividir los contextos de análisis, ¿sí? No es lo mismo el software de un servidor que un software de una PC. Entonces yo puedo llevar mi inventario ahí y tener un proceso para la detección rápida, y ese proceso me va a decir si hay desviaciones, ¿no? Que es lo que en seguridad tratamos de buscar constantemente, que son las desviaciones. Esto que decía Pablo, o sea, cada uno de estos busca, digamos, armar un set de procesos o procedimientos de qué hacer en cada etapa de la ejecución o la recuperación y respuesta ante algún incidente o ante algún posible incidente que pueda llegar a impactar. El tema de responder tiene que ver con eso. Acá son todas esas actividades donde se toma acción, ¿sí? Estos, digamos, si los llevamos al banco de trabajo de un SOC o de un CSIRT, ellos lo que tienen ahí es la evaluación del evento, ¿no? Si han escuchado hablar de los falsos positivos, que lo dan muchas herramientas, va directamente a ese análisis de un analista de ciberseguridad que tiene esa relación de la acción. Ahí me dice, por eso los usuarios deberían ser administradores. Lo del usuario administrador, ¿quién me hizo la pregunta ahí? Mario. Dependiendo yo te diría que el tema de la gestión de la administración, hay un proceso específico de lo que es la gestión y control de acceso que te dice esto, el principio de mínimo privilegio. Si la persona no tiene que tener permiso de administración, no tiene que tenerlos, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuando uno define también esto de qué tener instalado directamente en cada uno de sus equipos, el potencial riesgo de estar trabajando con un usuario con permiso de administrador, navegando en Internet, entrando a administrar servicios o consolas críticas, es exponencialmente alto y la probabilidad de impacto aumenta crecientemente. ¿Por qué? Porque si ese usuario te lo toman, automáticamente hereda todos tus permisos, ¿sí? Y ni hablar que hablaron de ransomware, una de las cosas que va a buscar es tratar de crear una GPO en tu Active Directory y replicarse, si es que usan Active Directory, ¿no? Pero básicamente el tema de los procesos de gestión de acceso tiene que ver con, a ver, ¿quiénes son los administradores? Algo que veo mucho es muchos administradores de dominio o administradores locales. Eso hay que reducirlo al mínimo. Y no solo reducirlo al mínimo, sumarle un proceso que les permita mínimamente, ahora vamos a ver un playbook que justamente armé para eso, que les permita avisarle a los responsables, sea de TI, de seguridad, si tienen área de seguridad, de que hubo un administrador que accedió en un horario a un servicio que por ahí no era el adecuado, ¿no? Como para poder preguntarle,
che, ¿fuiste vos el que entró? ¿Por qué entraste a las 12 de la noche al servidor de la base de datos? No, tenía que hacer una actualización, o yo no entré. Bueno, el yo no entré activa todo el plan de poder ver quién entró y por qué. Y muchas veces sirve esto para tratar de detectar de forma anticipada quizás la posible ejecución de un ransomware o esta latencia que tiene este tipo de malware, que empiezan a buscar conectarse a los distintos dispositivos para tratar de ganar ese acceso y empezar a descargar la pieza de malware que después ejecutarán desde un command and control. Y lo que todos Mati, hacemos, sí, te jodo de vuelta. dale, Adrián, no hay ningún ¿Cómo problema. hacer en caso de los usuarios? Yo tengo usuarios que hacen desarrollo y continuamente te piden el root de las máquinas, ¿sí? Porque utilizan Linux, ¿no? Sí. ¿Alguna sugerencia sobre eso? Mirá, Es una eterna lucha con y va a seguir siendo una eterna lucha. Quizás ahí habría que invitar a gente de desarrollo para que hable de, por ejemplo, de procesos y de herramientas que te permitan darle los permisos, armar estos circuitos de autorización para darle el root por tiempo determinado para una acción concreta. Pero en general, muchas veces para los despliegues rápidos, los desarrollos rápidos, lo tienen que tener a ese. Yo, a ver, ¿qué usaría como administrador o si es admin? Haría, digamos, una estructura de sudoers, no le daría el root no lo usaría nunca, es más, si usaron alguna vez MyPass o PassVault, yo usaría esas herramientas o como parte del proceso para el almacenamiento de contraseñas, sería como un ensobrado, y trataría de usar usuarios nomenclados con permisos para ejecutar como root. Ahora, si no lo puedes evitar, digo, esto de darle un usuario nomenclado y que pueda hacer sudo, es algo importante a la hora de no poner en riesgo absolutamente todo el organismo. Haría esto, pero los tendría por lo menos el acceso lo tendría registrado o reportado, ¿sí? Y si vos podés separar lo que es desarrollo de los entornos productivos, también lo haría. Pero bueno, en general, esto es una problemática, sobre todo en organizaciones más chicas, que la forma, Adrián, ahí que te recomiendo que hagas es primero nomenclalos, después dale, digamos, no el root, sino permisos usen el sudo earth instalado. Ahí hay un montón de información que les puede servir para eso, para poder, digamos, hacerlo bien al detalle. Y si pueden separarlo, desarrollo, digamos, segmentarlo o separar esos contextos, lo haría, ¿sí? Muchas veces no se puede, vas a concientización, vas a una política, le tenés que explicar cuáles son los riesgos, qué puede decir y qué no puede hacer, y bueno, ya después, digamos, entras en otro ámbito que ya serían el tema de los cumplimientos o las sanciones o lo que tengan ahí, ¿no? Digo, ahí, digamos, cuando no lo podés hacer, digamos, con la tecnología o a veces por tiempo y capacidades, bueno, podés apelar a este punto, ¿no? A la parte de la concientización y el uso correcto de ese tipo de permisos. Ahí aporto, Vale, yo hace gracias. mucho que Sí, usaba sudo, creo que usé sudoers en ambientes ah, grandes. Lo primero, digamos, es para saber quién puede usar root en qué situaciones, ¿no? Pero lo más importante es sudoer, y es más fácil para ambientes grandes cuando es repetitivo, o sea, siempre te pide el desarrollador root, ¿para qué? Y no sé, dámelo y después veo. No, decime sí, que claro, si vos llegás a identificar los comandos con sudoer, podés decirle tal persona solamente estos comandos. Y no solamente eso, sino que queda logueado en otro lado, ¿no? tal cual. Lo tirás, Hay un típicamente sitio, lo ahí tirás Pablo, afuera, hay un sitio, ¿no? sí, tal cual, hay un sitio, bueno, el INCIBE, por ahí los que no lo conocen, español, pero hay varios que tienen checklists, que te pueden ayudar, digo, después les pasamos los links, que te pueden ayudar justamente eh, a trabajar sobre un checklist inicial. Y justamente lo que dice Pablo, che, a ver, toma, acá tenés el checklist, comentame para qué lo querés. Es como estas altas de usuario que quiero el correo y navegación a internet a todo. No, bueno, si yo tengo una política de filtrado web, y bueno, ¿dónde? ¿Cuál es el uso? Muchas veces se asocia a los roles, ¿sí? Eh,
ahí, digamos, es un camino, como dice Pablo, inicial, donde vos podés usar, digamos, esto de ponerlo en un proceso o en un procedimiento y trabajar ahí. Y lo que todos hacemos, ¿no? Digo, la mayoría de las cosas, la recuperación. Esto de la recuperación que básicamente es lo que hacemos cuando no hacemos todo lo otro, ¿no? Bueno, lo que es recuperación y respuesta tiene que ver con un trabajo que se hace en el marco, digamos, bien disciplinario, sistémico, para saber dónde tengo ese backup, cuáles son los sistemas que tengo que levantar primero. Los tengo, y acá empiezan, digamos, ese sistema que tengo que levantar primero, si primero va la red, después levanto la virtualización, después levanto el single sign-on para que se valide, después levanto el sistema, después el DNS, y así como en esta escala de ir levantando, si fue muy importante el impacto, empiezan a aparecer los procesos. Yo acá traje 3 muy para que no se nos vaya de tiempo, contarle un poquito de los más relevantes. ¿Y cuál es el objetivo de la gestión sistémica de la seguridad de la ciberseguridad o la seguridad de información también? Por ejemplo, un proceso de continuidad de negocio, que muchos lo tienen. Básicamente, el primer punto es tengo que relevar los activos de información. Tengo que saber cuáles son mis activos críticos para poder armar un plan de continuidad. Es decir, muchas veces, si no es una recuperación desde un backup, podría evaluar, ponerle una segunda unidad y bajar esa probabilidad de impacto con esta alta disponibilidad. O el almacenamiento, o la falta de recursos, si estoy administrando un vCenter, o un hipervisor, o un Hyper-V. Esto de cuándo me voy a empezar a quedar sin recursos y cuándo tengo que avisar. Y acá, fíjense que nos va a dar un valor de cuándo tengo que empezar a avisar que me voy a quedar sin recursos de acá a 6 meses, ¿sí? Porque afecta la disponibilidad, y la disponibilidad es una responsabilidad de la ciberseguridad, ¿sí? Ahí armo los planes de continuidad. Esto es para poder probar cada activo. Yo cada activo crítico tengo que probarlo. Y si muchas veces, a veces pasa que financieramente no puedo trabajar en quizás en hacer el backup, bueno, tengo que probar cuál es mi plan de contingencia para ese recurso y qué voy a poner. Pero lo tengo que probar, porque es muy importante no solo tenerlo, saber qué hacer a la hora de tener que usarlo, sino saber qué capacidad tengo operativa, sobre qué sistemas críticos puedo hacerlo. Muchas veces, che, ¿qué es lo más crítico? Todo. ¿Y cuántas personas tienen en el área? 2. Y tenés 134 activos. Bueno, te va a ser imposible hacer tu día a día y encima hacer una gestión de ciberseguridad de cada componente. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es, releven lo más crítico, armen los planes de continuidad, y de una vez que empiezan a ganar esta madurez en la gestión, vuélquenlo al resto de los activos. Y si le preguntan, porque el arte de dirección a veces hace mucho esto, ¿y qué hacemos con lo otro? Y bueno, hacer con lo otro es armar un plan director de ciberseguridad, sumar terceros que me ayuden a la gestión de lo que no puedo abarcar. Y eso sale muchas veces, digamos, armamos los procesos para dejarlo en un cajón, pero lo importante es armar el proceso para que, por ejemplo, estos indicadores de riesgo, ¿sí? Que me diga porcentaje de aplicaciones y sistemas críticos que no cuentan con un plan de respaldo y recuperación. Entonces, si yo tengo de mis activos críticos el 90% sin plan de respaldo y recuperación, tengo un riesgo potencial y me tengo que empezar a preocupar, ¿sí? Y si hablamos de este flagelo que es el ransomware, que está a la orden del día, los planes de respaldo y recuperación son de lo más importante a la hora de la recuperación. Hay otros controles previos a la hora de la detección y de la prevención, ¿sí? Pero bueno, es importante tenerlo. Gestión de vulnerabilidades, algo que en muchos casos me encuentro que se sabe qué es, pero no se sabe cómo hacerlo. Y esto tiene que ver hoy con la ciberseguridad básica, la ciberhigiene básica de cualquier organización. Y acá hoy hablamos de gestión continua de vulnerabilidades, porque salen con tanta velocidad que yo las tengo que estar midiendo en tiempo real. Y monitorearlas en tiempo real es monitorearlas, evaluarlas y armar un programa de parcheo o de principalmente esta baja o reducción de la probabilidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque normalmente nos vamos a encontrar con un montón de vulnerabilidades por activo
principalmente si hicimos una instalación de un sistema operativo por default, nos vamos a encontrar con vulnerabilidades, o nos vamos a encontrar con voy a hablar después de ese problema de los desactualizados, pero pongamos que tenemos muchas vulnerabilidades. Bueno, ¿cuál tengo que atacar primero? Y las que son críticas. Y acá hay una relación que ustedes pueden usar, una tablita, que es, si el activo es crítico, si la vulnerabilidad es crítica y encima está expuesta a Internet, tengo que aplicar un programa de parchado en un tiempo, o que el parche o la empresa, si es que, digamos, está este parche o esta vulnerabilidad, más el parche, está comunicada en el tiempo que diga la empresa o el organismo, o yo plantearme el proceso, si, che, lo crítico de mis activos críticos y expuesto a Internet, tiene que estar 30 días, debería tenerlo parchado. ¿Qué pasa con el parchado? Y esto, acá hago como lo cuelgo, digamos, que muchas veces cuando parchamos tenemos miedo de que la aplicación deje de funcionar, o que es un sistema operativo que no tiene, que está desactualizado, o que, bueno, ¿dónde está, digamos, muchos de los procesos que me van a ayudar a eso? Primer punto, tratar de levantar, si uso virtualización, un snapshot, probarlo ahí, tratar de agarrar un par de estos desarrolladores o los stakeholders y que lo prueben, pero básicamente el no hacerlo es un problema más grande, ¿no? El no hacerlo es el famoso arquitectura del avestruz, que cuando veo esa amenaza pongo la cabeza abajo de la tierra. Y eso no funciona, y hoy menos que menos. Entonces, el tema del parchado acá, ¿qué les puede indicar, digamos, armar el proceso de gestión continua de vulnerabilidades? Primero, ¿cómo monitorearlo? Hay herramientas gratuitas, como por ejemplo Wazoo, Wimap. Hay varias herramientas que el mismo Nmap, con la parte de vulnerabilidades que ustedes pueden usar para medir las vulnerabilidades de sus activos en tiempo real, programarlos. Hay otros como OpenBAS y hay otros pagos también que son excelentes. El punto es que esto me va a poder permitir evaluar y definir esa criticidad de crítico, alto, medio y bajo, cómo la voy a atacar y en el tiempo. Y ahí van a salir, digamos, indicadores KPI y KRI, digamos. El riesgo es la cantidad de activos críticos expuestos a Internet, ese es mi riesgo. Pero, por ejemplo, un indicador que me puede dar el proceso es, por ejemplo, el tiempo la cadencia de parchado. ¿Cuánto tiempo tardan en salir los parches y cuánto tiempo tardo yo en parcharlo? Y eso lo que debería hacer es ir a tratar de reducirlo, ¿sí? Y la gestión de incidentes, ya para entrar a la parte, digamos, final de lo que es el playbook propiamente dicho, la gestión de incidentes de ciberseguridad. Si no la hacen, pueden tercerizarla. Si la hacen, deberían, digamos, yo voy a subir documentación de procesos de gestión de incidentes, procesos de planes de continuidad, como les decía, para que puedan, y acá tengo un link de un lugar, digamos, de una web, para que ustedes puedan ir y ver. Ahí tienen unos free playbooks y free, digamos, procesos para la gestión de incidentes, ¿sí? Porque, bueno, por ahí esto, digamos, tiene mucho que ver con cómo veo yo los eventos y las alertas que me dan mi firewall, que me da mi IPS, que me da la consola antivirus corporativa, o que me da un WAF o una herramienta dentro de un EDR, por ejemplo, dentro de un servidor. Tengo que poder gestionarlo, tengo que poder ver la alerta. El servidor de correo, el anti-spam, siempre me dan información y yo tengo que poder centralizarla, poder analizarla y poder reportarla, ¿sí? Acá donde se hacen los planes de tratamiento, de donde van a nacer los playbooks, y acá tenemos algunos, digamos, indicadores de riesgo que me pueden llevar. Esto se los dejo, digo, acá no quiero entrar, se los voy a dejar en la presentación, se los puse acá para que lo vean. Son indicadores de KPI que pueden ser usados para medir efectividad en cada uno de los procesos, tienen cómo monitorearlo, cómo analizarlo, cómo evaluarlo, cuál es la unidad de medida, y cuál sería el objetivo estratégico, por ejemplo, hay muchos de estos, y cuál es el indicador clave de rendimiento que pueden usar para medir sus propios procesos, ¿sí? El avance en la implementación de los controles resultantes de lo que es una gestión de riesgo, y bueno, es algo que lo puedo medir como un indicador en caso de la exposición de un proceso. Bueno, y acá, para entrar en tema final,
de lo que es el playbook. Básicamente, ¿qué son los playbooks? Los playbooks son guías estructuradas de respuesta a incidente. Muchas de estas son herramientas. Cuando hablamos de herramienta, van a ver que voy a hablar del banco de trabajo. El banco de trabajo es normalmente son estos armados de workflows, ¿sí? Son armados de workflow, pero muchos son herramientas que vienen embebidas en tecnología, como SOAR, pero básicamente lo que me permite es hacer un diagrama y una planificación de las distintas acciones que tengo que ir tomando, que me pueden ir pasando a la hora de un evento o un incidente, o que pase algo y armar un playbook de comunicación, que es lo que preguntaban recién, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de comunicación? ¿Qué tienen que comunicar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Quién tiene que intervenir? Bueno, no solamente es tecnológico el playbook, no solamente es para respuesta automatizada, pero sí puede ser usado para otras áreas, ¿no? Pero básicamente lo que proporciona es un set de instrucciones, flujo de trabajo y algunas recomendaciones para el trabajar con el incidente, trabajar con la recuperación y trabajar con el post-incidente, ¿no? Y poder tratar de entender cada uno de los distintos tipos de playbook que tengo que armar. Y acá es como yo lo pongo donde se usan, ¿no? Normalmente los playbooks. Bueno, esto lo que les contaba, en centros de respuesta a incidentes de seguridad, en SOCs, para los analistas, para los blue teamers, ¿sí? Pero también están, y son parte importante del manual de procedimiento, que es el qué hacer, ¿sí? Piezas claves de los programas de respuesta a incidente, porque una vez que tengo que empezar a actuar, yo puedo ir desplegando esta acción de continuidad para el uso de los playbooks, pero principalmente están acá, en tecnología, SOAR, EDR, arquitecturas XDR, y en algunos CIEM o consola donde se compra ese módulo para poder trabajarlo. Normalmente los orquestadores, que el que no lo conoce el SOAR es un orquestador principalmente de automatización y respuesta para el trabajo con playbooks, donde me dice qué se puede trabajar o cómo yo puedo ir desarrollando esto de la correlación o el automatismo. Normalmente estas herramientas lo que nos dan es una madurez en el automatismo de las acciones de ciberseguridad. Las arquitecturas XDR o en algunos CIEM son más acotadas porque tienen que ver, por ejemplo, XDR con la misma tecnología, pero tienen la opción de poner playbook y trabajar con esto de la correlación, que acá voy a correlación y paso al tema siguiente, que es, si yo tengo un anti-spam y el anti-spam me dice que tengo un posible spam, es algo que los anti-spam van a hacer, ¿sí? Normalmente hace. Si luego tengo un EPP o un EDR, digamos, un antivirus, y el antivirus me dice que hay una acción sospechosa sobre una máquina, bueno, es algo que los antivirus suelen hacer, ¿no? Avisarme de posibles acciones maliciosas. Ahora, si yo voy y el sistema de filtrado web me dice que hay una conexión de una máquina a una URL maliciosa o una IP maliciosa o sospechosa, es algo que los web filters también suelen hacer. Ahora bien, si yo tengo que me ingresó un correo y que 30 segundos después se ejecutó esta aplicación y el antivirus me lo dijo y 30 segundos después sale, bueno, ya tengo un evento de seguridad. Puedo tomar una acción automática porque tengo una correlación de eventos que lo podría trabajar, es decir, si pasa esto, esto y esto, y encima estas URLs son sospechosas, bueno, ponerlo en cuarentena, tomar un bloqueo, tomar una acción, ¿sí? En definitiva, eso es un poco lo que se trabaja. Acá esto más que nada para ponerles, cuando un evento ocurre, ¿qué hacemos? Y acá cómo lanzamos los planes, cómo vamos al plan de incidente de respuesta y cómo empezamos a trabajar con las acciones o como los procedimientos trabajados con playbooks. Ahora bien, estamos medio corto de tiempo. Yo acá lo que le dejo, digamos, un poco, esto es para mostrarle, para armar un playbook y para que vean lo que es. Lo primero que tenemos que tener en un playbook es el objetivo de ese playbook. El playbook normalmente ataca a una cuestión específica. Yo lo llamo como planes de continuidad acotados, que tiene que ver con ¿para qué uso el playbook? Ante un malware, ante un intento de phishing, ante un ransomware, ¿sí? En general,
hay que definir esos playbooks y ponerle un propósito, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo y la meta de utilizar ese playbook? ¿Quiénes son los equipos y los roles, los miembros, lo que hablábamos recién? ¿Quiénes son los miembros? ¿Cuáles son sus roles y responsabilidades? Y cuál es la información para poder contactar a cada uno de esos miembros, porque normalmente estas cosas pasan en horarios donde no se trabaja, o feriados, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos incidentes? O sea, qué tipo de incidentes, como les decía recién, malware, ransomware, digamos, en general ingeniería social, alguna infección, algún intento de comunicación de command and control, denegaciones de servicio. Normalmente después está el procedimiento, que para esto es donde se arma el playbook. ¿A quién le tengo que notificar? ¿Cómo voy a coordinar esos canales de comunicación? ¿Cómo voy a recopilar información para poder aprender qué pasó? Poder hacer la forencia, poder entregar información si es necesaria. Y la comunicación pública al final ya para una vez que no lo pude contener o que se me pasó este tiempo que yo les comentaba. Y después esto, ¿no? Esto de cuando ustedes vean en los planes de backup que hay que tener recuperación y probarlos por lo menos una vez al año, tiene que ver con la mejora continua. Los playbooks hay que probarlos. Si yo armo playbook y lo dejo estacionado, es como un pen test donde me dan el resultado y ya hice el pen test, lo meto en el cajón y no hago mitigo ninguna de las acciones que me dice el pen tester o la auditoría de seguridad. O el playbook pasa exactamente lo mismo. No, digamos, sirven para las lecciones aprendidas y poder ejecutar estas acciones continuas, ¿sí? Y ahora, como para ir cerrando, y dejando mínimamente ahí si tienen hacer una ida y vuelta de preguntas y respuestas, el kit de herramientas para armar playbook. Yo les comentaba que normalmente casi todas las herramientas SOAR, acá voy a dar marcas, digo, en general, yo ahí les tengo unos links de SOAR que no son pagos, pero por ejemplo, Microsoft Sentinel, FortiSIEM, Demisto de Palo Alto, una aplicación gratuita, por ejemplo, gratuita, software libre, que es The Hive Project con Onion, que son dos herramientas gratuitas que le permiten también diseñar esto. Suelen traer, inclusive, como les decía, a veces uno compra la consola de administración, lo que se le llama, mal llamado hoy, antivirus, y vienen con módulos donde permiten también armar playbooks, ¿sí? Por ejemplo, Vision One de Trend, donde traen estas herramientitas y a la hora de usar la herramientita tengo que entender cómo es el diseñador del playbook. Ahí vamos a ver uno. ¿Cuáles son los tipos de incidencia? Es decir, ¿sobre qué va a ser ese playbook? Como les decía, acá va si es para un denegación de servicio, para un malware, para un ransomware. ¿Cuáles son las fases que voy a usar, digamos, todas las etapas que ahora la vamos a ver, digamos, la etapa inicial, donde yo veo qué pasa, cómo me preparo, etcétera, lo pongo acá lo tengo que armar, digamos, en el diseñador. ¿Cuáles son las acciones o instrucciones que voy a llevar a cabo? ¿Qué tienen que realizar los usuarios finales? Sería tareas e instrucciones. El diseño de campo tiene que ver con características propias de cómo trabajar una incidencia, ¿no? Si lo ven, esto tiene que ver cómo gestiono un evento, si es falso o positivo, si lo investigo, si ya lo vi, si lo voy a tirar a la papelera o lo voy a pasar a una unidad de segundo nivel. Los scripts, que este es el automatismo que les hablaba, la ejecución de scripts y cuáles son las funciones de cada script. El flujo de trabajo, que es lo que normalmente se hace con los playbooks en esta herramienta. ¿Qué reglas de acción voy a tomar? ¿Dónde voy a aplicar? ¿Qué aplicaciones voy a medir? ¿Y qué condiciones voy a tener en este punto? Yo acá les puse, ahí tienen un link del gobierno de Escocia que suele publicar muchos de estos de estos playbooks por lo menos los 4 o 5 malware más conocidos, donde tienen todas las fases, ¿sí? La fase de preparación, cómo me preparo. Normalmente acá está toda la parte del armado del equipo, la comunicación, la gestión de riesgo, la parte de detección, ¿sí? Donde ya empiezo a reportar a la parte técnica, los analistas, si tengo que reportar a un CSIRT, si no, si tengo que reportar al DPO, bueno, tienen como, yo lo que le voy a mostrar acá es cómo es un playbook en fases, la parte de la remediación y qué hago en el post-incidente para luego la culminación, ¿sí? Ahora bien, armemos nuestro playbook y ya vayamos que le voy a mostrar como para terminar estas herramientitas que les pueden servir a ustedes para trabajarlo. Pero básicamente armemos un playbook. Este es un playbook básico, re básico, cortito, para la gestión de acceso,
donde normalmente en el banco de trabajo ponemos el trigger. Ese es si va a ser automático, va a ser manual, normalmente el trigger es un disparador automático de alguna acción que va a seguir a posterior. Y acá donde nos sentamos y decimos, bueno, ¿cuál es el dispositivo? En este caso es un Active Directory, donde lo que vamos a ver es mostrarme de todos esos objetos cuáles están en riesgo. Yo lo armé acá general, pero esto normalmente se puede poner el tipo de severidad y decir, bueno, lo armo para todos aquellos objetos de usuarios que tienen privilegio de administración. En continuado, armo las condiciones, ¿no? Puse el trigger, mi disparador, sobre el activo que lo voy a ejecutar, y después las condiciones. Si tengo procesos sospechosos o objetos en riesgo, puedo eliminar esos procesos sospechosos, lo que voy a hacer en consecuencia, o puedo poner condiciones donde pueda ver cuáles son los usuarios que fueron creados por posibles atacantes, o que no fueron, que es lo que le decía, che, me crearon un usuario con permiso de administrador y no fui yo. O también puedo ver aquellos usuarios que, que tengan intento de login fallido superior lo tengo que reducir, ¿no? A usuarios administradores por 10 intentos, 15 intentos, o cuentas de administradores que no se lo vean en 90 días. Bueno, todas estas cosas son condiciones que yo puedo aplicar en mi banco de trabajo y decirle, bueno, si se cumple alguna de estas condiciones, aplico la regla de filtrado, tomo una acción. Acá fui por esta, digamos, y acá la acción que tomo, o puedo recolectar la información, o puedo tomar una acción, bloquear el objeto, como dice acá, ¿no? Bloquear ese objeto, ponerlo en cuarentena. Esta es la acción donde yo aplico las reglas de filtrado. Esto puede ser para un Active Directory, puede ser también que un EDR le diga al firewall hacer tal cosa, o que se lo diga a el antivirus y le diga, mirá, todos estos indicadores de compromiso, o esta IP, o esta URL, bloquealas o ponerlas como sospechosas para que lo puedan trabajar los analistas. Y luego de eso, las acciones. En este caso son todas acciones de reporte, donde la acción es mandarle un mail a la casilla tal, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se arman los playbooks. Esto es un playbook en estado puro, ¿sí? Yo tengo que ir a la herramienta. Esta herramienta me permite trabajar con eso, y lo que le quiero decir es que estas herramientas las traen muchas herramientas ya traen el armado de playbook, pero cuando hablamos de playbook tenemos que empezar a trabajarlo de esta forma, como un workflow que tiene un disparador, que tiene un activo al que voy a estar evaluando, donde le voy a poner las condiciones que quiero mirar, las acciones que voy a tomar si se cumple cada condición, y una segunda acción que puede ser la notificación, en el caso de estas acciones donde yo ya tomo una acción concreta, ¿sí? Entonces, nada, le quería mostrar, para el que no lo haya visto, cuando hablé de playbook y los mareé un poquito en esta temática, cómo es el tema de los playbooks, ¿sí? Acá les voy a mostrar esto que les puse acá, que no se los voy a explicar, lo dejé en la presentación para que vean el dolor de cabeza o hasta dónde, qué tan grande puede llegar a ser un playbook solamente de detección, ¿sí? Cuáles son, digamos, las entradas de información, cuáles son aquellas entradas, puede ser un ticket de un usuario, puede ser una herramienta automatizada, ¿sí? O, como le decía acá, puede ser de usuarios, de terceras partes. Después de eso paso a un análisis de riesgo, después de eso voy al colector de datos, después hago el triage, que es esto de hacer la evaluación y ver qué hago con eso, si es un falso positivo y no, si sí o si no, o si tomo una acción directa, ¿sí? Pueden ser tan grandes como lo hagamos, por eso le digo, vayan a los servicios críticos, vayan primero a lo más crítico y hagan esto lo más crítico, porque fíjense que puede ser tan grande como uno quiera, ¿sí? Es lo que sí le va a tomar mucho tiempo. Yo no sé si se va a levantar acá, si lo van a ver, pero básicamente lo que les quería mostrar es el tema de Incident Response, que es un consortium, que es un lugar donde les va a ir haciendo preguntas. Pero ¿qué tienen acá? ¿Qué es lo jugoso de esta página? Lo jugoso de esta página es que ustedes acá tienen un montón de galería de playbook gratuitos para los distintos robo de información, phishing, quebrar malware, ¿sí? Malware por virus, denegación de servicio, acceso no autorizado, escalación de privilegio, accesos de root. Esto es importante que esté logueado y que esté trabajado.
Y también, bueno, está el tema del ransomware, que lo van a encontrar acá, pero esto es el Incident Response Consortium, es algo, digamos, importante a la hora de verlo. Acá les dejé en GitHub también 2 lugares donde van a poder encontrar un montón de playbooks, ¿sí? Para guiarse o para tomar una parte, y si se quieren meter a la hora del armado, acá tienen también un montón de ejemplos. Y de Hive Project, que es esta herramienta de software libre, que pueden utilizar o trabajar para trabajar en esta parte, la parte del qué hago después del playbook, ¿sí? Este análisis del evento. Hay herramientas que por ahí ya lo tienen, pero si no lo tienen pueden incursionar acá, donde les va a permitir armar playbooks, gestionar eventos, trabajarlos y terminar de armar ese rompecabezas de acción que son los playbooks. Por último, ya cerrando, también existen playbooks de cómo infecta un ransomware. Este es un ransomware que se llamó The Hive o Nokoyama, depende de dónde impactó, pero fíjense que tiene toda una traza donde yo puedo tomar acción y decir, este es el comportamiento de este ransomware, y yo puedo armar un playbook para atacar el comportamiento de este ransomware y tomar una acción concreta a la hora de que si tengo una infección y el ransomware se empieza a querer propagar, poder frenarlo a tiempo, poder decir, che, si pasa esto, esto y esto, toma esta acción, ponlo en cuarentena, avísame, bloquealo, pero puedo usar playbooks de funcionamiento de software maliciosa para poder hacer ese ataque, para poder frenar ese ataque o hacer trabajar mis playbooks de acción en torno a el conocimiento del comportamiento de una pieza de malware, ¿sí? Por eso este playbook ransomware chain. Y acá el resumen. Disculpen que me fui de horario. Si se puede, yo no tengo problema. Si se puede, vamos a hacer un par de preguntitas de respuesta para el que le haya quedado. Básicamente, acá esto es lo que vengo diciendo, lo que le venía diciendo de la importancia del tener un manual de procedimientos, ¿no? Primer punto, ese enfoque estructurado para lo que es la gestión de la seguridad de la información. Esa organización que le va a permitir a ustedes proteger sus activos digitales. Y muchas veces acá hablamos de procedimientos y de procesos. Tenemos que hablar de política, porque la política va a ayudar a los de TI a que la alta dirección los autorice a implementar los controles que salen de estos procesos, ¿sí? La cosa no funciona una sin la otra. Pero básicamente me va a servir justamente para poder responder eficazmente a incidentes y incidentes puntuales. E ir ganando madurez. Esto no se trata de abarcar absolutamente todo el manual de procedimientos. El objetivo de esto es, y que yo digamos, les recomiendo, es empezar a trabajar sobre lo crítico, sobre esos activos que ustedes puedan controlar, sobre lo que tengan gestión y sobre el acceso a las personas a esos activos críticos. Si al que le tengo que dar permiso de root es sobre desarrollo, bueno, tengo un riesgo, pero no tengo un impacto letal que si hiciera lo mismo en uno de mis servicios en producción. ¿Se entiende? Ir tratando de diferenciar y ajustándolo a lo que puedo atacar con lo que tengo y con el presupuesto que tengo, ¿sí? Los playbooks, algo importante, no están solamente para la parte tecnológica, si bien son una herramienta súper necesaria. Si yo armo una arquitectura extendida, detección y respuesta, o una arquitectura del Zero Trust, voy a correlacionar eventos y voy a armar playbook automático, porque también la madurez de una organización tiene que ver con el automatismo y el reporting. Sí, eso es algo que, digamos, se mide mucho a la hora de madurar, que es poder suplir la falta de personal o este análisis con estas herramientas de detección o de armado, ¿sí? Poder hacer un análisis forense, poder notificarlo, poder tener información de qué pasó, poder leer esos activos cuando me están diciendo, che, contraté un pentesting. Bueno, estoy mirando qué pasa con mis herramientas cuando me están haciendo el pentesting, cómo se comportan, cómo se comporta mi servidor. Bueno, es importante poder tener procedimientos para hacer estas cuestiones y poder gestionar la seguridad por cada uno de mis activos. Y sobre todo, que es lo que les arranqué diciendo esto, la consistencia de estos procedimientos mejora la colaboración entre los miembros del equipo y la transferencia de conocimiento entre las áreas. Yo tengo que poder decirle o integrar las distintas áreas, sobre todo que tienen que tomar decisión sobre cómo actuar a la hora de trabajar sobre un potencial incidente o sobre un incidente que ya me impactó, ¿sí? Así que
Disculpe que fui rápido sobre lo último. Abro acá el canal de preguntas y respuestas. Gracias, Gaby. Si alguno tiene alguna pregunta, duda, los escucho. Y principalmente les agradezco mucho haber destinado su tiempo para escuchar este tema que por ahí es un poco más, son temas complejos, son demasiado técnicos, pero bueno, la idea es que se lleven ahí una idea de qué es el manual de procedimientos, su importancia y dónde entran los playbooks a la hora de armar un manual de procedimientos. Matías, si Sí, puedo hacerte una consulta, por supuesto, Nicolás, dale. me quedó la duda de cuando dijiste al principio de la charla que a veces es difícil complementar cuando se implementa el ISO 27001. Sí. Y que no quedó concluso por cuáles son las causas de las cuales es difícil complementarla. Normalmente, cuando atacamos alguna norma digamos, la norma 27001 tiene, tiene la facilidad de que cuando vos estás en un primer intento de gestión, de armado de tu sistema de gestión, te perdona un montón de cuestiones, ¿no? Pero hay un montón de controles que te pide donde te pide que vos trates de tener un proceso, ¿sí? Y este proceso, vos lo que tenés que tratar de adecuar, si es la primera vez, a ver, si vas trabajando con un sistema de gestión, claramente te voy a decir que ya, digamos, aumentaste en un grado de madurez, pero si vos vas a armar tu sistema de gestión por primera vez, es importante que trabajes sobre estos procesos que te van a solucionar, o que van a tratar de encontrar estas desviaciones que vos tenés que tratar de buscar para juntar esa evidencia o defender un control, o defender una actividad que vos hagas sobre 27.000. Muchos de los procesos, ahí te cuento, esto es importante, que vos logres encontrar una línea base del funcionamiento de tus activos. Es decir, vamos al vínculo de Internet. Si vos tenés un vínculo de 800 megas, y más o menos siempre usás 480, 500 megas, vos tenés que saber que ese es tu trabajo en régimen, y que si de repente te aparece un 800, vas a tener un problema y tenés una desviación que tenés que trabajar. Bueno, muchas veces cuando hablamos de procesos y de controles, los armamos de manera tal que son muy abarcativos, ¿sí? Y cuando son muy abarcativos, son muy difíciles de mostrar la evidencia o de gestionarlo dentro de la empresa. Y eso te va a llevar a que se te dificulte empezar o se te lleve en el tiempo el cumplimiento de cada uno de estos dominios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un dominio difícil, trato de ejemplificártelo como para responder con cuestiones concretas. Sí, sí. La gestión de activos. Cuando vos te dicen, ¿clasificás la información? La mayoría dice, no. ¿Te clasifican la información cuando vos sos de TI? No. Entonces, muchas veces, que el no te clasifique la información le pega directo al sistema de gestión de activos. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones que vos vas a tomar son tendientes a que vos sepas qué es crítico, qué no es crítico, qué es medio, y cómo vas a trabajar con eso, ¿no? O sea, cómo vas a gestionar tu activo crítico, tu información almacenada. Y ahí tenés un proceso, ¿sí? Sí. Luego tenés la gestión de acceso. ¿Cómo vas a gestionar el acceso de tus usuarios? ¿Cómo vas a medir esto de los permisos? Bueno, el tema de no tener armado tus procesos, aunque sean de mínima, porque digo, vos, 27.000, podés certificarla con tus procesos de mínima. Mientras vos los gestiones y puedas tomar evidencia y de ese control que vos, digamos, te comprometés en tu política, lo vas a poder hacer. Yo lo que digo y lo que veo mucho, porque digamos, nosotros como empresa ayudamos mucho a certificar 27.000, pero a certificar no del lado de decirte lo que tenés que hacer, sino de ayudarte a cómo armar el control y cómo armar ese proceso que a vos te permita ejecutarlo, medirlo y tomar esa evidencia que te van a pedir en la auditoría, ¿no? Bien. Entonces, ahí lo que te aconsejo para que, digamos, ustedes para encarar un proceso de certificación es analicen el manual de procesos y procedimientos para sus servicios más críticos, definan estos controles, o sea, cómo van a gestionar su vulnerabilidad, cómo van a gestionar sus activos, cómo van a gestionar sus incidentes,
cómo van a gestionar, no sé, la operación o los algoritmos de cifrado. Eso, ponelo a la mesa, pero hacelo sobre lo que vos puedas administrar, ¿sí? Consejo, digamos, está buena tu pregunta, da para una charla, digamos. Sí, Sí, porque está buena porque muchas veces ponen la política y la política es abarcativa, abarcan todo el universo de la ciberseguridad. Y después quizás no desarrollan software, no aplica. O ustedes dicen que van a cumplir con todo esto. Y después empiezan a puntuar, si che, esto aplica, aplica. No lo hago, no lo hago. No. ¿Y por qué lo pusiste? ¿Sí? Por eso digo, para que, digamos, uno cuando lo ve parece, digamos, es un ideal. La realidad es que la seguridad hoy se trabaja, no si está bien o mal, sino cuál es el nivel de madurez que yo tengo y cómo puedo ir avanzando paso a paso, como decíamos Taza, o en ciertos controles mejorar el nivel de madurez. ¿Sí? sí, Eh, perfecto. ¿Sí? ¿Respondió tu...? Sí, entendí que a dónde apunta y está bueno que Ah. el consejo de ir solamente sobre lo que puedo administrar y no hacer un ideal que después no cumplimente en ningún momento. Imagínate que te va a ser un dolor de cabeza implementar, digamos, lo crítico. Imagínate cuando lo tenés que hacer extensivo y capaz no tenés capacidad humana de poder, Claro, de poder gestionar. Te lleva 34 horas al día y no tenemos 34 horas, ¿sí? Por eso trato de explicarlo como para que pueda entenderse. se entiende perfecto. ¿Mm? Muchas gracias. No, a vos, Nicolás. ¿Algún otro? Alguien había activado su micrófono, pero me parece que no se animaba. Tienen la pregunta, tírenla. Yo, por mí, ningún problema. Soy docente y yo insto a mis alumnos a que tiren la pregunta, aunque se saquen la duda. ¿Sí? Yo voy sobre algo que mencionabas temprano en la charla, usaste la palabra alcance, Sí, ciberseguridad y seguridad de la información y sí, límites, como diciendo, hasta acá ciberseguridad como que de la izquierda y de la derecha, por decirlo de alguna forma, arriba, abajo. La consulta y solamente para aclarar, porque sí. estuve un tiempo afuera, cuando volví a Córdoba, empecé a escuchar más frecuentemente esa división, aunque siempre existió acá, como que hacía mucho hincapié en esto, ¿no? La seguridad de la información, cuando se toma en una organización, tiene que incluir o La, abarcar o ci- la abordar esa ciberseguridad. Bien, Exactamente, sí, la ciberseguridad está dentro de la seguridad de la la información. encapsula, digamos. Exactamente, o sea que es como un desprendimiento de lo que antes llamaba seguridad informática, ¿no? Que iba a lo técnico. Bueno, la ciberseguridad va a las infraestructuras críticas, a todo lo que es el ciberespacio, y la seguridad de información ataca toda la información documental inclusive, ¿no? Pero como dice Pablo, vale la aclaración Pablo ahí, la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. Estuve en contacto con un par de personas y exageraban, no, esto es informática, esta información, y como que lo trataban de separar, como que uno estaba al lado del otro. No, ese es un error, es importante que lo marque, es un error muy, Eh, muy, muy común, Pablo. entendían el encapsulamiento, pero como diciendo distante, ¿no? Claro. Dentro de 2 meses hablamos a ver qué tenemos que ver entre nosotros. No, espera un poquito. Y en el Bien, manual de procesos y procedimientos, muchas veces un proceso abarca las dos cosas, ¿sí? Y puede aplicar tanto para la ciberseguridad, documentación digital o información digital, como la información en papel, digamos, en otro medio. Entonces, sí es importante entender que la ciber... Yo lo explico, Pablo, para que se entienda por ahí cuando uno habla de ciber y a mucha gente no le queda claro qué es una cosa o la otra, hago, digamos, esa salvedad de decir, bueno, ciberseguridad es el ciberespacio, todo lo que es digital, y la seguridad informática abarca a la ciberseguridad y a la parte no digital también. gracias. No, a vos. A Bueno, vos por la ahí mano, ahí. siguiendo un Sí, poco ahí con los conceptos de ciberseguridad y demás, recuerdo que una vez en la empresa me plantearon como objetivo para mi área el 100% backup de la información. Y ahí sí. donde entró lo que recién comentabas vos de la necesidad de nivelarlos a todos, de hacer partícipe de la seguridad a la empresa, a los directivos, y de saber qué es la información, ¿no? Así que mi primer reunión fue, bueno,
nivelémonos y definamos entre todos qué es información, porque información hay en todos lados de la empresa. Claro, tal cual. Pero bueno, es muy bueno lo que mencionaste de nivelarlo, de concientizar, y más que capacitar, porque yo no capacito en esto, pero sí concientizar a la empresa de la necesidad de que la seguridad es de todo y no solamente de un sector de la empresa. ¿Sabes lo que pasa, Adrián? Muchas veces estas cosas recaen en los DTI. Pero los DTI están abocados al funcionamiento de la infraestructura. Y no saben muchas veces dónde está la información crítica del negocio. O la conocen, pero no, a veces la conoce otras áreas. O qué es importante para ellos, porque uno por ahí hace el backup de algo que quizás a la hora de que te peguen, o de que tengas un incidente, cuando vos otra vez decís, no, pero eso no arrancamos, me falta lo otro, ¿sí? Y estas cosas pasan y es importante que normalmente se haga el ejercicio. Es lo más difícil, digo, esto es una opinión personal. Que te clasifiquen la información y que te digan, es un ejercicio difícil, pero hay que hacerlo. La alta dirección y las distintas partes, está bueno que cada tanto, no digo una vez al mes, podría ser antes, pero por lo menos cada 6 meses se junten y definan la información y crítica, por lo menos que manejan los sistemas, ¿sí? Porque eso te va a dar visibilidad de dónde tenés que poner el esfuerzo en ciber, y dónde tenés que medirte, y dónde tenés que poner controles, entonces es mucho más efectivo, ¿sí? Muchas organizaciones funcionan o pueden salir funcionando con un 30% de su capacidad. Bueno, voy al 30% importante y el 70% veo como lo tercerizo, no lo tercerizo, asumo el riesgo, porque a veces también tenés proveedores, ¿no? Y los proveedores tienen que ser parte de la mesa. ¿Sí? Así que bueno, me alegro que haya servido. Bueno, Matías, muchas gracias. No, gracias a Un ustedes. poco para cerrar, porque ya hay muchas personas que se estuvieron yendo. Una de las preguntas que más se repitieron siempre fueron si vamos a subir esta información, los PPTs, y decirles que todo va a estar subido en la web de CESI. Ya están los 2 encuentros anteriores subidos. De nuevo agradecerte y los invitamos a todos a participar del último encuentro del ciclo, que va a darnos y que va a ser sobre educación y concientización del personal. También es gerente de Vectus, así que son compañeros. Y bueno, muchas gracias por participar, gracias a vos, Matías, y los esperamos el próximo viernes. Bueno, dale, ahí tengo una pregunta, no sé si Lucas estará, pero el tema, dice, como medida de prevención, ejecutar el antivirus en todo el equipo de la compañía. Sí, claramente. Parte de las políticas de ejecución tiene que ver con, cuando hablamos de política de ejecución, es armar una política en el antivirus que me permita hacer ese tipo de ejecuciones. Y es tan importante hacerlo en los equipos, tanto como en los servidores también, ¿no? Pero sí, a la respuesta de la prevención de incidentes es ejecutar políticas periódicas y tomar esa información. Los antivirus te dan mucha información de cómo está el estado de situación y vos podés usar después para elevar arriba y que decir, che, estamos en este estado o en el otro, ¿no? Y poder apalancar por ahí la ejecución de políticas con mayor fuerza. Excelente. Muchas gracias, Mati. Bárbaro. Que anden muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.